Bueno, Buen día, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutos a ver si se suman. En un ratito arrancamos. bueno, esperemos unos minutitos más y ya largamos con este primer vivo. Bueno, hola, buenos días, bienvenidos a este primer vivo del Ministerio de Salud. Les cuento que nosotras somos integrantes de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio. Mi nombre es Roxana Zavala, del programa de adolescencia, y estoy con mi compañera Florencia Quintana del área de nutrición. Y hoy vamos a hablar de la alimentación saludable, ¿sí? En adolescentes, en niños y adolescentes. Y en realidad en este curso de vida, que es como muy importante para que nosotros podamos fortalecer todo lo que son los hábitos alimentarios. Bueno, ¿cómo están chicos? Buen día chicos y chicas. Bueno, yo soy Florencia Quintana, soy licenciada en nutrición. El tema del que voy a hablar hoy es alimentación complementaria, sobre todo el método Baby Led Weaning. Para iniciar la alimentación complementaria tenemos que tener en cuenta tres conceptos. El primero es que la alimentación es autorregulada. Esto quiere decir que el bebé es el que decide qué comer, cómo comer, dónde comer. Nosotros como padres o como cuidadores no podemos interferir con ese sistema de regulación de hambre y saciedad del bebé. Otro concepto importante es que es perceptiva, es importante que el bebé tenga una experiencia sensorial con los alimentos, que lo pueda ver, que lo pueda tocar, que pueda sentir el sabor, que lo pueda oler. También es complementaria porque el alimento principal durante el primer año de vida sigue siendo la leche, ya sea leche materna o leche de fórmula, según cómo se alimente el bebé. Bueno, ahora voy a hablar brevemente de lo que son las papillas, por qué se inicia con esta textura la alimentación. Antes del 2002, la alimentación complementaria se indicaba iniciar a los 3 o 4 meses de vida. El bebé aún no tenía capacidades neurológicas ni motoras como para poder gestionar alimentos más sólidos. Entonces, la consistencia de la alimentación tenía que ser similar a la de la leche. Es importante saber que la papilla solamente se va a utilizar hasta el año de vida, porque la idea es que al año de vida el bebé se incorpore a la mesa familiar, es decir, coma lo mismo que la familia. Por eso surge el Baby Led Weaning, con la finalidad de que el bebé coma lo mismo que toda la familia, que sus padres, que sus hermanos. Entonces, además, poder presentar los alimentos con una mínima modificación, con la finalidad de conservar el valor nutricional y además que sea gestionado por el bebé. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener ese bebé para poder iniciar la alimentación complementaria? Primero, el bebé se tiene que mantener erguido, no necesariamente que se siente solo, o sea, de la posición acostado a sentado, porque eso es una habilidad que por lo general se logra a los 9 meses.
pero sí es importante que se mantenga erguido por su seguridad. Además que muestre interés por la comida, que pierda el reflejo de extrusión, que significa que saca la lengua hacia afuera cuando introduce algún alimento, que pueda tocar, agarrar los alimentos u objetos con la mano. Es importante no retrasar la alimentación más allá de los 7 meses. Bueno, ¿cuáles alimentos son los más recomendados para iniciar la alimentación complementaria? Primero las frutas todas. Se recomienda, sobre todo en el caso de la manzana, sí tiene que estar cocida cuando se presenta en trozos, y en el caso que se quiera presentar rallada, sí puede ser cruda. Las semillas se tienen que sacar siempre, las que son duras. Las semillas blanditas, como el caso de la banana, la frutilla, el kiwi, sí se pueden dejar. En el caso de presentar los alimentos con cáscara, sí se puede, pero es importante saber que la cáscara tiene mucha fibra. La fibra va directamente al intestino y se puede ver en el pañal. Eso puede generar algún temor en los padres, pero es perfectamente normal. En el caso de las verduras se recomiendan todas. Por ejemplo, las semillas del tomate, las semillas del zapallito verde, se pueden dejar, no hay ningún problema porque son blanditas. Las verduras de hojas verdes, por el contenido de nitrato, se recomienda que no supere el 20% del plato. En el caso de las legumbres, que son las lentejas, los porotos, los garbanzos, que en este caso el garbanzo sí tiene que ser en hummus, en cremitas por su consistencia, es importante remojarlos un día anterior porque de esta manera se activan y se absorben de mejor manera los nutrientes. En el caso de los cereales, como por ejemplo la avena, tiene que ser tradicional, no instantánea. La quinoa, que es un pseudo cereal, también se puede ofrecer arroz yamaní, fideos. Y el aporte de grasas saludables tiene que ser a través de frutos secos. Pero es importante que los frutos secos nunca se presenten enteros, siempre en cremitas o en harinas. También el aporte de grasas puede ser a través de la palta, del aceite de oliva, del aceite de lino, de chía, el aceite de coco. Y también, bueno, consumir agua como líquido. El agua tiene que ser segura, agua potable. No es necesario el agua mineral. Y la presentación de estos alimentos tiene que ser, bueno, el tamaño tiene que ser 5 centímetros con corte longitudinal. En el caso de las carnes, que también se pueden ofrecer desde los 6 meses todo tipo de carnes, carne de pescado, carne de vaca, carne de pollo, tiene que ser siempre en contra de las vetas naturales de la carne. También nosotros al presentar los alimentos tenemos que adaptarlo a la situación o condición neurológica y motora del bebé. Por ejemplo, los bebés a los 6 meses tienen el agarre de esta manera, entonces el alimento tiene que sobresalir el puño, ¿sí? Tiene que estar sobre la superficie para que sea más fácil de gestionar para el bebé. En el caso de los 9 meses, cuando el bebé ya adquiere la motricidad fina, sí se pueden presentar alimentos más pequeños para que él pueda gestionarlos con el movimiento de pinza. Otra cuestión importante es, por ejemplo, los alimentos que sean redondos, como por ejemplo un tomate cherry, se tiene que partir a la mitad. Otra condición muy importante es el caso del efecto proyectil, que cuando el bebé se mete un objeto o un alimento que es duro, se dirige con violencia hacia las vías aéreas y pudiendo generar un ahogamiento. Entonces es muy importante no consumir, no darle al bebé ningún alimento de consistencia dura. Bueno, en el caso de los alimentos que no se deben presentar, que no se deben ofrecer al bebé, principalmente, bueno, es la miel hasta los 2 años de vida por el riesgo de botulismo. En el caso de los embutidos, no, porque tienen muchísimo contenido de sal, tienen aditivos también alimentarios. En el caso, por ejemplo, de la sal y el azúcar, no se debe presentar al bebé, ya que el bebé a esta edad tiene un paladar que es virgen, no conoce sabores. Entonces, si nosotros acostumbramos a condimentar con estos ingredientes la comida, ya sea con sal o con azúcar, el bebé se acostumbra a sabores o muy salados o muy dulces y no conoce el sabor real de los alimentos. Otro alimento prohibido es la carne picada. Hasta los 5 años no se debe ofrecer al bebé, ya que hay una bacteria que está en las heces de la vaca y por el modo de faena se puede mezclar con la carne. Esa carne, por más de que se cocine mucho tiempo, la bacteria es resistente
y puede causar el síndrome urémico molítico. En el caso de los productos industrializados, como por ejemplo postrecitos, jugos, no se recomienda ninguno, ya que tienen muchos ingredientes que son adictivos, que nutren poco y dañan mucho. En el caso de la leche de vaca, se recomienda recién a partir del primer año de vida, ¿sí? Tiene mucho contenido de calcio y eso puede afectar a la absorción del hierro. Además, es importante, por ejemplo, si la familia consume un yogur que es natural, que no tiene azúcar, o algún queso que no tiene aditivos, que no tiene sal, se puede ofrecer al bebé a partir de los 9 meses. En el caso de las infusiones o los tés de hierbas, no se deben ofrecer al bebé, ya que tienen un nivel alto de toxicidad y además pueden interferir con la absorción del hierro. Bueno, en el caso de los alimentos alergenos, como por ejemplo la leche de vaca, el huevo, el pescado, los mariscos, el maní, los frutos secos, el trigo, el sésamo, todos estos alimentos, estudios recientes determinaron que tienen que tener una exposición temprana en el bebé, es decir, que el bebé puede empezar a incorporarlos a partir de los 6 meses. Pero es importante que esta incorporación se haga por 3 días seguidos y en horarios tempranos del día para que se vea algún tipo de reacción, ya sea reacción cutánea, digestiva o respiratoria, que son las formas más graves. Bueno, por último, para terminar, en el 2016 se realizó un estudio BLISS para determinar la eficacia del método Baby-led weaning y se determinó que las familias consumían alimentos bajos en hierro. Entonces, para que el método sea eficaz, el plato del bebé tenía que tener al año un alimento que sea rico en energía, un alimento que sea rico en hierro y una fruta o verdura. Y un ejemplo de eso sería, por ejemplo, un pedacito de tomate, que representaría la verdura, un pedacito de palta, que representaría a lo que es el alimento rico en energía, y un pedacito de carne, que sería el alimento rico en hierro. Bueno, muchísimas gracias, nos quedamos igual al final por si les surgen algunas preguntas. Bueno, realmente muy interesante lo que plantea la licenciada y muy interesante porque estos primeros años de vida, estos 1000 días, influyen directamente en la configuración del psiquismo, ¿no? Y repercute directamente en la adolescencia. Es por eso, bueno, que cuando nosotros hablamos de alimentación saludable, la alimentación saludable es aquella que nos aporta nutrientes y energía que necesitamos para mantenernos sanos en todos los cursos de vida. O sea que la alimentación es un elemento fundamental en nuestra existencia. Además de cumplir este rol nutricional, cumple un rol social, psicológico, ¿sí? Bueno, justamente cuando nosotros nos sentimos bien, nos queremos reunir, ¿qué hacemos? Comemos, ¿no? Entonces es importante cómo se relaciona el alimento también con el entorno. Yo les voy a contar algunas estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Justamente en Argentina, el 41% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años presentan un exceso de peso. O sea que el mayor problema de salud en nuestro país es la malnutrición, focalizada en el sobrepeso y en la obesidad. Y esto va más allá de aspectos sanitarios, porque genera déficit en el desarrollo del capital humano, ¿sí? También les quiero contar que durante la pandemia, la tercera causa de consulta en los dispositivos de adolescencia fueron consultas referidas a la alimentación y específicamente relacionados el alimento a los estados afectivos. Bueno, estas consultas surgen porque también es importante de cómo nos vemos, cómo nos percibimos, cómo percibimos nuestro cuerpo, cómo percibimos nosotros también nuestro esquema corporal, si estamos de acuerdo con nuestra imagen, si es congruente la imagen que nosotros percibimos de nosotros y la imagen que nosotros vemos en este espejo. También la exposición a redes sociales, porque durante la pandemia estuvimos
como muy expuestos también, y muy expuestos también a ver estereotipos de cuerpos ideales, ¿sí? De alimentaciones ideales, que muchas veces, bueno, por ahí no coinciden mucho con nuestra cultura o no coinciden mucho con el acceso o con lo que nosotros podemos alcanzar también, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas nos invitaron a nosotros también a estar pendientes de cómo somos, si somos altos, bajos, flacos, gordos, a estar muy pendientes del esquema corporal y siempre buscando ver si nuestro cuerpo encaja con estos estereotipos sociales, ¿no? Es importante analizar también qué alimento nosotros estamos consumiendo, cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos mal, cuando estamos aburridos, ¿sí? ¿Cuál es la relación que nosotros establecemos con lo que comemos si nos involucramos en saber cómo están hechos estos alimentos? Hay casos, por ejemplo, en que elegimos seguir un estilo de vida siguiendo a algún influencer o algún actor o alguien en las redes sociales porque está siguiendo un estilo de vida que promete ser saludable y promete esta saludabilidad, digamos, sostenida, ¿no? Por ejemplo, quiero ser vegano porque fulanito es vegano. O quiero ser vegetariano también por ahí porque estoy influenciado por fotos o videos que vi en la web. Y muchas veces, si es que nosotros tomamos estas decisiones de ser vegetariano, de ser vegano o de cambiar rotundamente nuestro estilo de vida, es fundamental que nosotros hagamos la consulta, el control integral y principalmente la consulta con un profesional nutricionista. ¿Sí? El control integral ante todo, ¿sí? Para no dejar de lado ningún componente fundamental para nuestra alimentación. También, bueno, como venimos diciendo, la alimentación impacta en nuestra vida de manera directa, más de lo que nosotros imaginamos. Cómo afecta lo que sentimos, nuestro rendimiento físico, intelectual, no solo es nuestra apariencia física, ¿sí? Por lo tanto, o sea, nosotros siempre decimos a todos los y las adolescentes y los jóvenes, y más en estos momentos en donde estamos en teleeducación, teletrabajo, ¿sí? Mucho tiempo expuestos frente a la pantalla, que si tienen sed, tomen agua. ¿Sí? Que se levanten, que elijan alimentos naturales, que se involucren en la cocina de sus casas, que coman y se sientan bien, o sea, que coman cuando se sientan bien, cuando tengan ganas de comer, ¿sí? Que traten de evitar los excesos. Importante que lo que nosotros comemos incide fundamentalmente en nuestra salud integral. Entonces, también, si ustedes necesitan un descanso, es importante hacer las pausas activas, el movimiento, 30 minutos de actividad física. El meditar es importante también, en no enredarnos con nuestros pensamientos, porque el 99% de los pensamientos que nosotros tenemos en un momento de crisis son pensamientos que están fuera de nuestro alcance, o sea, la resolución de eso está fuera de nuestro alcance. Es importante delegar a otros si es que no se puede, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y también entrenar, ¿no? Entrenar esta posibilidad de tener un hábito saludable. Por último, también les quiero contar que desde UNICEF el año pasado se realizó una encuesta en toda Latinoamérica para ver la relación, cómo afecta la pandemia en la alimentación de adolescentes y jóvenes en Latinoamérica. Y son muy importantes los resultados porque los resultados inciden directamente en la política pública, justamente porque la alimentación, la soberanía alimentaria tiene que ser una materia de política pública. Entonces, chicos y chicas hacen una serie de recomendaciones en esta encuesta diciendo, por ejemplo, aumentar y mejorar la calidad de la educación en materia de nutrición es importante, reducir los precios de los productos saludables, aumentar los precios de los productos no saludables, ayudar y proteger a los grupos más vulnerables,
promover la actividad física y facilitar espacios abiertos para su realización y aumentar la publicidad de productos saludables. ¿Sí? Bueno, todo esto es fundamental para que los decisores, digamos, en materias políticas puedan tomar decisiones con respecto también a que toda la población tenga acceso a una alimentación saludable. Por último, también les quiero contar que si ustedes tienen alguna consulta en salud, no duden en comunicarse a las redes del Ministerio de Salud. Tenemos en medicina digital, tenemos salud virtual, en el botón de adolescencia, asistencia virtual, en el botón de adolescente, que se llama botón de salud integral. Ustedes pueden hacer la consulta con un asesor y el asesor deriva la consulta al especialista que ustedes necesitan. ¿Sí? Es fundamental, no dejen de hacerlo porque realmente estamos dispuestos a responder todas sus consultas. Y por último, quiero felicitar a todos los nutricionistas en su día. Feliz día de él y la nutricionista. Así que gracias. Bueno, buenísimo, chicos. Ahora vamos a responder algunas preguntas que surgieron en el chat. Bueno, una de ellas dice, ¿es mejor papillas o baby led weaning? En ese caso es importante ofrecerle al bebé calidad nutricional. No importa tanto la textura de la alimentación, sino que sean alimentos nutritivos. Sí es importante que la textura siempre esté progresando. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea una textura líquida al inicio y siga así durante 2 años. ¿Sí? Sino que, por ejemplo, se presente un puré grumoso, después vaya evolucionando a algunos alimentos blandos, semisólidos, hasta llegar a alimentos sólidos. Así que depende mucho la calidad nutricional más allá de la textura. ¿Quieres una pregunta? ¿O que siga otra pregunta? Bueno, acá nos llegan unas preguntas, por ejemplo, ¿cómo ayudar al peso saludable a una joven muy alta? Para su edad le cuesta ganar peso y tiene anemia. Bueno, acá vuelvo a decirles, importantísimo el control integral, porque muchas veces nosotros cuando tenemos un problema focalizamos en un solo aspecto y es importante hacer un control de salud integral, ¿sí? El control de salud integral implica pasar por varias disciplinas, por una línea de cuidado, pasar por el médico, pasar por el nutricionista, pasar por el psicología, pasar por el control de enfermería, o sea, que es importante ver al adolescente en su integralidad, ¿sí? El adolescente está en crecimiento, se está estirando, está en la edad del estirón, entonces puede ser muy alta, para la edad que tiene, puede pesar poco para la edad, para la talla que tiene, y es importante porque en esos estirones también se producen dificultades, ¿no? en estas cuestiones, en la alimentación o en los déficits, digamos, del organismo. Entonces, hagan la consulta integral, muchas veces esto es el caso por caso, todas las personas tenemos un cuerpo diferente, todas las personas tenemos una vivencia diferente y un acceso diferente también a la alimentación. Entonces, no dudemos en hacer la consulta integral, ¿sí? Como les digo, repito, los medios, tenemos dispositivos de salud integral en adolescencia que están en el botón de adolescencia del Ministerio de Salud, los van a recibir, los asesores están dispuestos, son profesionales sumamente capacitados para estas temáticas, así que bueno, están las herramientas para la población, no duden en consultar. Bien, gracias Ro. Otra pregunta es si se puede dar pescado a los bebés de 6 meses y también si pueden tomar yogur. En el caso del pescado se puede dar sin problemas, de hecho es importante incorporarlo a partir de los 6 meses. Si es un alimento alergeno, esto quiere decir que son alimentos que pueden producir algún tipo de alergia que puede ser cutánea, respiratoria o digestiva, y hay que estar atento
pero se puede dar sin problemas, que esté bien cocido. Como yo dije, siempre el borde tiene que ser longitudinal en contra de las vetas naturales de la carne. Y el yogur, como les indicaba, si la familia consume un yogur que es natural, que no tiene agregado de aditivos ni de azúcar, sí se puede consumir, pero recién a partir de los 9 meses, 9 a 10 meses. Otra de las consultas también que me preguntaban era a qué alimentos se los consideraba alergenos. Y son los que yo dije: la leche de vaca, el huevo, el pescado, mariscos, el maní, los frutos secos, el trigo y el sésamo, ¿sí? Esos son alimentos que pueden producir alergias al bebé. Bueno, acá hay una pregunta que dice: ¿cuántas calorías debe ingerir un adolescente? Sí, esto es una pregunta de Claudia. Bueno, a ver, esto también es una pregunta muy amplia, porque para saber cuántas calorías debe consumir un adolescente necesitan hacer un control integral de salud. ¿Sí? Importante pasar por toda la línea de cuidado, vuelvo a decir lo mismo, para saber, porque si no nos estamos centrando en un solo aspecto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver el todo para poder intervenir. Y ahí, bueno, le voy a dejar también ampliarme, Florencia, vos que sos nutricionista. Claro, exactamente como decía mi compañera, es importante que la consulta sea individual, ya que la cantidad de calorías que debe consumir una persona depende de su peso, de su talla, de su actividad. Entonces es muy importante individualizar las consultas. Otra consulta que nos llegó al chat es si se puede dar un Nestum. Como yo dije también anteriormente, es un producto industrializado, por lo tanto no tiene nutrientes que sean adecuados para el bebé en esta etapa, ¿sí? Es mucho mejor ofrecerle un alimento natural, una fruta, una verdura, palta, ese tipo de alimentos que realmente son naturales, que no tienen aditivos, que no tienen, por ejemplo, sustancias como colorantes, emulsificantes, que en realidad no tienen nada de nutritivo y pueden ser dañinos para la salud del bebé. Sí, otra de las consultas que nos llegan es de Tía, dice: ¿cómo influye la alimentación en el estado de ánimo de nosotros los adolescentes? Bueno, también tiene una respuesta muy amplia. La alimentación, como les dije, influye de manera directa también, ¿no? O sea, en qué estado nosotros ingerimos el alimento también. Es importante, aquí es importante también hacer una consulta de salud mental, porque en la adolescencia por ahí estamos como muy sujetos también a nuestro esquema corporal, a cómo nos vemos, si nos sentimos bien con nuestra imagen. Si nos vemos gordos, comemos menos o dejamos de comer y decimos: no, hoy no voy a comer, y no tiene que ser así, ¿sí? La alimentación tiene que ser balanceada, tiene que ser saludable y tiene que ser respetar estas 4 comidas, esto que nos dicen los nutricionistas. Importante organizarnos, poder organizarnos. El estado de ánimo influye en la salud mental, el estado de ánimo, la alimentación influye en la salud mental de manera directa, ¿sí? Si nosotros estamos bien y comemos, nos vamos a sentir bien. Si nosotros estamos mal y comemos, muchas veces nos cae mal esa comida. Entonces, también es importante que nosotros estemos armónicos a la hora de recibir ese alimento. Bueno, otra pregunta que nos llega ¿es normal que los niños rechacen la carne? Y en realidad, como dije anteriormente, hay que confiar en el sistema de regulación de saciedad y hambre del bebé. Nosotros tenemos nosotros como padres, como cuidadores, tenemos expectativa de la cantidad que tiene que comer el bebé. Y en realidad es una expectativa nuestra más que la del bebé. El bebé es el que gestiona, el que decide qué comer, cuánto comer. Y en realidad, si por ejemplo durante una determinada etapa el bebé no está consumiendo carne, se puede reemplazar con otros alimentos, ¿sí? Bueno, acá tengo otra pregunta que dice: ¿cuál sería el desayuno ideal para adolescentes? Escuela muy temprano, practican deporte y compiten los fines de semana. Bueno, eso también, o sea, al ser adolescente, por ahí el imaginario es, los llenemos de actividades a los chicos, total, ellos tienen exceso de energía y pueden gastarla.
Y bueno, a ver, los chicos también se cansan, ¿sí? Los adolescentes también se cansan y el estar cumpliendo horarios, salir de baile, entrar a danzas, salir de baile, entrar a piano, salir de piano, ir al gimnasio y así como una rutina sostenida todos los días, están muchas veces muy activos y se olvidan de respetar las comidas, ¿no?, que están en el medio. Desayuno, todos los adolescentes tienen que desayunar y acá me va a complementar Florencia cuál es el desayuno ideal de una persona. Y es importante esto, la organización, porque los y las chicas están con muchas actividades y muchas veces o se olvidan de comer o comen mal porque comen en el apurón por ahí en el ratito en la pausa de salir de una actividad al entrar a otra. Entonces en esos momentos se desorganiza la alimentación. Bien, bueno, el desayuno es la comida más importante del día. Justamente viene después de un ayuno, por eso se llama desayuno. Entonces es importante incorporar todos los grupos de alimentos, que sea completo. Se puede incorporar grasas, cereales, frutas. Y además hay que tener en cuenta que durante todo el día ese desayuno se va metabolizando, entonces es importante incorporar muchas calorías en la primera comida del día. ¿Sí? Otra pregunta que nos llega es si se puede consumir zanahoria cruda. No, porque como yo les explicaba, es importante como medida de seguridad, que, por ejemplo, cuando nosotros estemos por presentar un alimento al bebé, cuando se presione que se desarme. Y la zanahoria, cuando está cruda, sigue teniendo consistencia dura, entonces se tiene que tener una cocción, ya sea hervida al horno, y pasar por esa medida de seguridad. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Más? Bueno, creo que aquí hay una pregunta, bueno, la voy a leer, pero no entiendo las siglas, no sé si la usuaria puede aclararnos. Dice, mi hija tiene LEST, ¿cómo tiene que ser su alimentación? Tiene 17 años. Si nos puede aclarar qué es LEST, o sea, qué significan las siglas, podemos ayudar a Marcelo Salazar es quien consulta. Bueno, hasta que nos conteste Marcelo, hay una pregunta que dice el desayuno. ¿En el desayuno el huevo es bueno? Sí, es bueno, se puede consumir entero, tanto la yema como la clara. De hecho es importante incluirlo y ya no hay una cantidad limitada. Bien. Bueno, acá es importante porque dice, ¿qué podemos hacer cuando los adolescentes se cierran a ser vegetarianos y hacen actividad física y cuentan que desayunan y meriendan? Bueno, ahí es importante, vuelvo al control integral, ¿no? Que hagan la consulta, si ellos decidieron ser vegetarianos, que hagan la consulta con un nutricionista, que hagan un control integral primero y que después hagan la consulta con el nutricionista. Dentro de ese control integral que lo hagan. ¿Por qué? Porque muchas veces al dejar de comer carne nos perdemos de un montón de nutrientes, bueno, ya me va a complementar Florencia, y muchas veces bueno, caen en anemia o en situaciones o en debilidad. Entonces, importantísimo que si deciden un estilo de vida diferente al que llevan hasta el momento o llevaban la familia, es importante que estén informados y que esa decisión sea informada y sea una decisión científicamente avalada de calidad. ¿Sí?
Y también te aporto, Ro, en el caso de las madres que son vegetarianas y que están dando de amamantar, es importantísima la suplementación con la vitamina B12, porque esta vitamina se encuentra principalmente en todos los productos, en los alimentos de origen animal, entonces puede ocasionar una deficiencia en la leche materna y poder ocasionar alguna alteración en el sistema cognitivo del bebé lactante. Entonces es importante suplementar. De igual manera, las madres que no consumen pescado, por el aporte del omega 3, si bien hay productos de origen vegetal, como por ejemplo las nueces, que tienen cantidad, que pueden aportar omega 3, tienen un índice de convertibilidad muy bajito, por eso es necesario suplementar con omega 3 tanto en el periodo de gestación como en la madre que está dando de amamantar. En el caso de la pregunta de Marcelo, que hablaba de la hija que, bueno, cómo debería ser la alimentación en el caso del lupus, como dijimos anteriormente, tiene que consultar porque, bueno, siempre depende de su peso, de su talla, de la actividad que realiza. Esas consultas son muy individualizadas y es importante consultar, como dice mi compañera, en un sistema integral, ¿sí? No solamente con el nutricionista, sino con médicos y bueno, todas las profesiones afines a su condición. Bueno, le damos las gracias, muchísimas gracias por preguntar, por estar conectado y por dejarnos entrar, digamos, a sus hogares para llevarles esta información. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperamos pronto otro encuentro.